ejecutar lo que les conviene rápido, o sea, tratar de Exacto. poner su modelo rápidamente y Bueno, destruirlo todo. el gobierno hoy día pidió que todo lo que sea derechos sociales sea paulatino, porque, claro, no le va a sacar las lucas, ese es el problema. Y parece que algunos convencionales respondieron a Giorgio Jackson que no estaban dispuestos. O sea, los que yo creo que están condenados a morir rápido, porque fueron varios organismos, es el TC. O sea, yo ahí el TC vi que lo sentaron en el banquillo los acusados. Así que... Claro. De hecho, ayer Marta Escanilla, que era la panelista de ayer, nos contaba que probablemente menos de 6 meses eran al Tribunal Constitucional. Menos de 6 meses. Le dieron 6 meses. 6 meses. Le dieron 6 meses. Sí, le dieron 6 meses. Terrible, terrible. Sí. No, y terrible. después el Banco Central y un montón de otras cosas que le van a meter manos. Al final, al cambiarlo y crear como estas nuevas instituciones, tienen que disolver las anteriores y por lo tanto van a meter a su gente. Pero no es que el TC, ahí está el tema, pero el Banco Central, tú puedes hacer eso, tú puedes disolver el Banco Central, si es que lo quieres hacer, pero el TC es muy difícil, ahí hay un problema porque las causas ya están radicadas en el TC. Entonces, ¿qué vas a hacer con las causas que ya están radicadas? O sea, no... Eso es lo que explicaba hoy día la ministra esta, la Pía Silva. Pero bueno. Y a todo esto, toda esta gente se desplazó a Antofagasta. La ministra Pía Silva, el Jackson, todo esto fue presencial, ni siquiera podían exponer por Zoom. No, sí, una cuestión ya, pero delirante. No, y ojo, pero bueno. ¿por qué van al norte? Porque si tú te recuerdas, Antofagasta fue uno de los lugares importantes que sacaron mucha votación en la segunda vuelta. Claro. Entonces, ojo con eso. Son votos prestados. Son votos, eran supuestamente los votos del Partido de la Gente, que supuestamente iban a ser tributados para nosotros, para José Antonio, pero lamentablemente muchos de esos votaron por la izquierda y por lo tanto ellos saben de que tienen que ir a pelear allá porque el sur lo tienen perdido. Si no se van a meter al sur. Yo creo que el norte, yo creo que la baja en la popularidad de Boric están los votos prestados, y los primeros votos prestados son el Partido de la Gente, entonces... Por eso quieren ir a buscar allá, quieren ir a... Sí, mira, yo espero que dejen la embarrada, que aprueben todos estos preámbulos que les voy a leer ahora, eso. Ok, sí, empezamos. Sí, empezamos. Dale, ya, yo dejo, ya. muteo y te dejo, Andrés. Ya. Hola a todos, buenas noches. Vamos a partir en honor a la hora y bienvenidos a estas capacitaciones para el rechazo. Vamos a tratar, y mi propósito es hacerlo lo más sencillo posible, así que veo que está José Gregorio, que es abogado, y otros más, así que si encuentran que esto es muy básico, me van a perdonar, pero la idea es que todo el mundo lo pueda entender. Así que no es para, a lo mejor si un alumno me dijera esto en una prueba le pondría un 2, pero no es la idea porque aquí es entenderlo, ver algunas cosas del rechazo, para ver cómo lo podemos traspasar a nuestros amigos. Y compañeros, y algunas técnicas también esto ha sido fruto también de una discusión, no es solo mío, es una discusión, una conversación más que una discusión que hemos tenido durante varias sesiones con abogados, ya sea cercanos o directamente miembros del Partido Republicano, sin perjuicio que yo le he agregado algunas cosas porque, como dice José Antonio, la política es dinámica y la convención es muy dinámica. Ahí les voy a contar algunas cosas burradas que se les ocurrieron hoy día. No estaban ayer, así que los que vinieron el martes ya se perdieron estas burradas, estas son nuevas, está bien, recién salía del horno. Bien, entonces, primero hay que recordar cómo se originó este proceso. Y este proceso se origina el 15 de noviembre. El 15 de noviembre, no olvidemos que estábamos en pleno estallido social, se había declarado el estado de excepción, el cual no había rendido, al parecer, muchos resultados, porque 3 días antes de este acuerdo, ¿se acuerdan ustedes que fue el gran ataque en la zona de Santa Lucía, ¿no? Arde la parroquia Veracruz, hay una pequeña iglesia evangélica ahí en Maquíver con Santa Rosa, también Fashion Park, que alcanzó parte también de Integra. Entonces estaba todo muy complicado, y ante, al parecer, la negativa de que las Fuerzas Armadas volvieran a salir en un estado de excepción, entonces el presidente Piñera decide hacer este famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución. Sabemos que una paz que nunca llegó, y sabemos que la violencia siguió
Tuvimos una breve pausa producto del COVID, pero ya sabemos que ha sido una violencia que desgraciadamente no ha cesado, no solo en Santiago, sino que se ha agravado en el sur y en algunas zonas del norte. Bien, la segunda idea que quería explicarles es que, o recordar, es que este plebiscito es fundamental para el gobierno de Boric. O sea, es trascendental, es lo más importante que tienen en la cabeza. Miren, Tomás Moschati hace unas 2 o 3 semanas hizo un comentario que a mí me pareció bastante realista, y él dijo que para Boric era esencial que se aprobara esta nueva constitución, que se habla mucho de que Boric está como empantanado, que está como desorientado, y Tomás Moschati decía, yo no creo que sea así, yo creo que este gobierno no es que esté desorientado ni empantanado, o en práctica, como se dice, sino que simplemente está haciendo tiempo hasta septiembre. Respetando la opinión que pueda tener cada uno, ciertamente lo que yo voy a decir aquí no lo digo en nombre del Partido Republicano, sino a título personal, yo le encuentro la razón a Moschati. Yo creo que Boric es una persona revolucionaria, él mismo lo dijo, que está más izquierda, a la izquierda del Partido Comunista, y claramente esta constitución puede ser un obstáculo para su programa. Y no lo digo yo solamente, sino que sabemos que el ministro Jackson, una de las primeras declaraciones que hizo cuando llegó al poder fue decir que ellos necesitaban la nueva constitución para ejecutar el programa. Entonces, de alguna manera, el programa de Boric está amarrado a la convención. Bien, después sabemos cuál ha sido el desempeño. Yo creo que aquí todos probablemente votamos rechazo. Si alguien votó apruebo, bueno, no importa, no, yo no, eso no lo voy a prejuzgar de ninguna manera. Además me parece que hay muchas personas que votaron apruebo, yo creo que están arrepentidos de haber votado apruebo y no lo quieren reconocer, y se aferran a esta constitución, que ellos saben que es mala, pero hay mucha gente que ha sido lo bastante valiente de decir, bueno, voté apruebo, parece que me equivoqué, votaré rechazo, pero la mayoría más o menos visualizamos o temíamos que esta convención se iba a convertir en un desatino y en un despropósito completo, y así lo ha sido, así lo ha sido. Ya yo creo que enumerar la cantidad de desatinos es impresionante, o sea, desde un convencional que habla que vota desde la ducha, el otro que canta, el otro que hace un saumerio, en fin, el otro que se disfraza, la otra se disfraza de Pikachu. A mí lo más grave, me parece, de todos estos espectáculos fue cuando los convencionales de extrema izquierda funaron a los propios convencionales de izquierda por no votar como ellos querían. Porque la verdad es que me recordó una película, alguna película que hayamos visto de las grandes purgas, o me parecía estar leyendo un libro de Solzhenitsyn cuando habla de las grandes purgas, ¿no? Fue realmente terrorífico. Fue terrorífico. O sea, además bueno, Tere Marinovich no tiene una palabra muy fina, yo voy a decir que para mí esta convención en muchos aspectos ha sido una convención fascista, porque eso de estar llamando nombres, de estar funando, yo he visto algunas sesiones de la convención, realmente el acoso que han sufrido muchos convencionales de Chile Vamos, sobre todo los que se han atrevido a alzar más la voz, realmente ha sido fascista, así lo voy a decir derechamente. Bueno, también se dijo que era la casa de todos, se dice en realidad esto terminando siendo la casa de pocos. A ver, esto de la Constitución de ser la casa de todos no es un concepto muy académico, la verdad. La Constitución es un documento que sirve para limitarle el poder al gobernante, no para ser la casa de todos. Ahora, ¿cómo limitas el poder del gobernante? Bueno, eso tú puedes tener distintas técnicas. Y ahí sí que depende, yo la casa de todos la identifico como ciertos mínimos comunes que hay en todos los países. Por ejemplo, en Chile, bueno, los mínimos comunes la convención se ha encargado de borrarlos, pero por lo menos teníamos un mínimo común hasta hace 3 años, que éramos un Estado unitario, no somos un Estado federal ni un Estado plurinacional, que ya voy a explicar eso. También un mínimo común, todavía nos está quedando este mínimo común, por lo menos, que no somos monarquía. O sea, nosotros construimos nuestra Constitución en atención a ciertos mínimos comunes, y la Constitución tiene que recogerlo. Por eso es tan importante que además la Constitución sea una Constitución realista. Las constituciones que no son realistas van camino al fracaso y pueden ocasionar graves problemas institucionales, ¿no? Entonces, bueno, pareciera ser que Chile tampoco tiene mentalidad de régimen parlamentario, o sea, tenemos una conducta propia de un régimen presidencial. Bien, entonces, en ese sentido sí es la casa de todo. ¿Qué problemas veo yo en esta Constitución, fuera de algunos artículos que ya voy a mencionar? Pero
A mí lo que me preocupa mucho es la extensión, o sea, estos casi 500 artículos. Por supuesto que hay una falta de rigurosidad jurídica tremenda, pero también me preocupa de que esto hace que dificulte más, puede convertirse en una dificultad para nosotros, para el rechazo, porque cuando tienes 499 artículos, el argumento para votar a prueba puede ser, oye, ¿sabes qué? Pero mira, elige los que más te gustan, esto es como una receta de cocina, elige los que más te gustan y los que no te gustan, ponlo en una balanza, 3-2, listo, no. El problema de esta extensión, fuera que está muy mal redactado, el problema es que está lleno de contradicciones. Eso es lo que a mí me preocupa de esta convención, porque, o sea, la Constitución, porque las constituciones tienen que ser armónicas, es decir, que el artículo 1 no se contradiga con el 2, con el 3 y con el 4. O sea, si uno toma la Constitución del 80, aquí la tengo, que está bastante, perdón, la cuenta la luz, ¿no? Está bastante más delgadita. Si uno, por ejemplo, toma el artículo primero, que es el rol subsidiario del Estado, y después lo compara con el 19 número 11, que regula la libertad de enseñanza, y están en perfecta armonía. O sea, la libertad de enseñanza entonces está reflejando el artículo primero, que es el rol subsidiario del Estado. Pero aquí está lleno de contradicciones por varios problemas. Primero, que establece muchos derechos absolutos, es decir, no les pone límite. En la Constitución del 80, todos los derechos tienen límites, incluso el derecho a la vida. Incluso el derecho a la vida, por ejemplo, está limitado, el derecho a la vida está limitado por la legítima defensa. También la Constitución entendió que es la pena de muerte, que no voy a entrar en ese tema, pero la legítima defensa es una limitación al derecho a la vida, porque si alguien atenta contra mi vida, yo tengo el legítimo derecho a defenderme, aunque eso puede ocasionar la muerte de otra persona, y eso está reconocido más por la doctrina penal. Entonces, pero la Constitución le pone límite a todos los derechos. La libertad de enseñanza, siempre y cuando no sea contra la moral, las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional. La libertad de ejercer una actividad económica, siempre y cuando cumpla con las normas legales que la regulen. O sea, el derecho a propiedad, la función social. O sea, todos los derechos tienen un límite, como debe ser. Porque si tú no le pones límite a los derechos, estos chocan, colisionan, ¿ya? Y nadie sabe qué derecho prevalece sobre el otro. Eso lo va a terminar decidiendo el juez. Y eso es otra cosa que me preocupa esta técnica de la Constitución. Están empoderando a los jueces. No tengo nada contra los jueces, pero los jueces tienen que tener como referente la Constitución, no el criterio que a ellos se les ocurra. Porque eso puede dejarnos aún en la indefensión. Yo cuando voy a un juicio más o menos tengo que saber el criterio de los jueces porque está en la Constitución o porque está en la ley. Entonces está el lunes me acuerdo que estuvo el profesor Javier Couso, destacado profesor de Constitucional de la Universidad de Evo Portales, que él está por el apruebo. Entonces él decía, no, pero esto la jurisprudencia dice, o estaba con Pancho Vidal, no, pero eso lo verá el juez. A ver, pero espérate, ¿tú sabes lo que es ir a juicio? ¿Tú sabes lo que cuesta? A propósito, esto del justo precio, que yo voy a explicar eso después. El justo precio es la expropiación, no, pero anda a reclamar al juez. Amigo, vas a litigar contra el Estado, que tiene abogados buenísimos en el Consejo de Defensa de Estado, no son unos amateurs. Yo no sé si aquí habrá algún colega y que haya litigado alguna vez contra la defensa del Consejo de Defensa de Estado, no se lo doy a nadie. Entonces, es una constitución que tiene muchas contradicciones y por lo tanto va ahí el germen de la judicialización. Lo que se puede resolver en los juicios. Ojo, hay cosas que no se van a poder resolver en el juicio. ¿Cuáles son esos gérmenes de judicialización que yo veo? Por ejemplo, el lunes, el profesor Couso y Pancho Vidal mostraban el artículo referente a la propiedad, que está con este problema del justo precio y que además no establece el pago al contado. Pero ellos no encontraban que fuera tan grave. Yo lo escuchaba y casi me convencieron. Y esto me preocupa porque esto fue en el matinal de Julio César Rodríguez, entonces la señora que está en la casa seguramente quedó fascinada. Además, Javier es una persona muy articulada, muy amable, muy decente, nada que ver con el Sting. O sea, yo creo que Sting ahora lo escondieron y trajeron a Couso, ¿no? Por favor. Entonces, pero claro, ¿pero dónde está el problema? En otros artículos de la Constitución. Yo digo, ya, con ese derecho de propiedad no me gusta, pero a lo mejor no sería tan preocupante si es que no pesco entonces otro derecho que hay por ahí, que es de los territorios indígenas, que tienen especial preferencia en la restitución.
Y de nuevo decían, oye, pero eso lo pueden ver los tribunales. Ya, vas a litigar contra el fisco. Y segundo, que acuérdense que los tribunales les inventaron todas estas normas también de los tribunales con derecho indígena y con equidad de género y plurinacionalidad. O sea, claro, ¿dónde empieza a producirse el problema? En muchos artículos. Hay artículos que de por sí son horrorosos, como el del aborto libre. Pero aquí el problema es que si tú lo miras parcelado, y ese es el problema de, de un proyecto tan extenso, si tú lo miras parcelado, a lo mejor no se ve tan espantoso, a menos que tenga los elementos técnicos para verlo, pero ya, no se ve tan espantoso. Pero, si tú lo, pero a ver, pero no dice, pero tampoco está esta cuestión de los indígenas. Entonces, ahí es donde, o el derecho a la vivienda. Derecho a la vivienda no dice propiedad sobre la vivienda. Entonces, uno empieza a armar el puzzle y se da cuenta que esta cuestión no tiene contradicciones, pero hay que darse el trabajo en armarlo. Y yo entiendo que muchas personas no se van a dar el trabajo en armarlo. Entonces, ahí voy a explicar una estrategia de cómo podemos hacer frente a esto, que me parece algo muy serio. Lo mismo la libertad de enseñanza, o en los mismos artículos te ponen contradicciones. Por ejemplo, la libertad de enseñanza, se reconoce la libertad de enseñanza, y yo que soy profesora en la universidad y hago clase de Derecho Constitucional, fijo en ese y digo, oh, qué bueno, ya, me dejaron la libertad de enseñanza. Ya, pero un poquito más abajo dice, un límite a la libertad de enseñanza será ejercerlo conforme a los objetivos de la educación. Y yo digo, ¿cuáles son los objetivos de la educación? Entonces tengo que irme a otro artículo a ver cuáles son los objetivos de la educación. Y los objetivos de la educación es la típica cantinela de que es con plurinacional, perspectiva de género, pertinencia cultural, formación de ciudadanos, o sea, no hay el desarrollo espiritual de la persona, el espíritu crítico, no aparece por ninguna parte. Eso no es libertad de enseñanza. Eso no o la libertad de expresión de los que educamos, sobre todo en la universidad, no aparece. Entonces, ahí es donde las contradicciones empiezan en los mismos artículos. Esta constitución establece ciertos principios. A ver, todas las constituciones, o la mayoría de las constituciones, tienen principios que a veces están dichos expresamente en un preámbulo, que yo voy a comentar lo del preámbulo, o también no se dice expresamente, pero se deduce. Por ejemplo, la Constitución del 80, ¿dónde están los principios? Bueno, está en el artículo primero que recoge la tradición judeo-cristiana occidental, de que el ser humano es el centro de todo el sistema institucional, y después va la familia, y después va los grupos intermedios, y cuando dice el Estado reconoce a las personas, es decir, no crea los derechos humanos, una visión naturalista de los derechos humanos. Entonces, ese es el espíritu de la Constitución del 80. La tradición judeo-cristiana occidental y el rol subsidiario. ¿Cuál es el espíritu de este mamarracho? Bueno, el espíritu de este mamarracho es simplemente ver, si uno va a los artículos, cuáles son las palabras que más se repiten. Las palabras que más se repiten son las que ya sabemos: plurinacionalidad, equidad de género y pertinencia cultural. Aparecen todos, o sea, el Banco Central es con pertinencia cultural, todos con pertinencia cultural, o sea, no sé, hasta el cielo será con pertinencia cultural y con plurinacionalidad. Ahora, esto de la plurinacionalidad es curioso porque además uno dice, bueno, si aparece tanto esta palabra en la Constitución, explíquenme en qué consiste la plurinacionalidad. Y de repente te dicen, no, es que un proyecto es un concepto en construcción. O sea, no está terminado. O sea, ustedes me van a entregar la casa de todos sin definirme uno de los conceptos más importantes. O sea, esto no es entregar la casa sin la piscina, esto es entregar la casa sin sistema alcantarillado. Eso no es casa. O sea, si no me explica la Constitución del 80, en la historia de la Constitución del 80 quedó clarísimo lo que se quiso decir con subsidiariedad, en la Declaración de Principio del año 74, 6 años antes de que entrara en vigencia la Constitución, que se aprobara, ya se tenía definido que entendíamos por subsidiariedad. Bien, entonces, no, es que es un concepto de construcción. Después no, otra persona es que es reconocer a los pueblos originarios. Una vez yo estuve en un foro con una persona indigenista que dijo eso. No, es que eso no es plurinacionalidad. Plurinacionalidad es muchos, naciones. O sea que en Chile somos muchas naciones. Bueno, y hay que ver la portada de la Constitución, ¿no? Entonces,
Ahora, esto de ser muchas naciones es cuidado, hay que tener, eso es peligroso, porque el derecho internacional reconoce el derecho, valga la redundancia, de cada nación de constituirse como Estado. ¿Ah? Eso viene desde la doctrina de Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial, cuando se colapsaron todos estos imperios, ¿no? Se desmembraron el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio otomano. Entonces, la idea era que las naciones que eran parte de esos imperios ya podrían constituirse como estados independientes. ¿Qué estás diciendo? Si tenemos 13 naciones, significa que cada uno podría independizarse. Yo sostengo que según la doctrina Woodrow Wilson, sí podrían. ¿Mm? Equidad de género, perspectiva de género, que bueno, supongo que eso será lo que se entiende por ideología de género, pertinencia cultural, le encanta la palabra pertinencia, yo no sé qué es eso. ¿Ah? Y a propósito de los preámbulos, a ver, las constituciones que tienen preámbulos son generalmente constituciones cortas, como la de Estados Unidos, pero como nosotros no podíamos quedarnos atrás, entonces como no podíamos quedarnos atrás, pusimos un preámbulo, y, o sea, ahora hay una comisión que está viendo si vota el preámbulo. ¿Mm? Entonces, como 499 artículos no bastaban, entonces quiero escucharle aquí hubo varios preámbulos que ya pasaron la etapa preliminar, no significa que esto van a entrar al preámbulo, pero por favor escuchen esto. Esta fue la de nuestro querido historiador Baradí. Dice en su preámbulo, su proyecto que pasó, dice, la independencia de nuestro país, lograda a partir del 18 de septiembre de 1810, respondió a un contexto histórico excluyente, que en aquellos años dejaba fuera de toda posibilidad de participación a mujeres, trabajadores, pueblos originarios y otras comunidades vulneradas. Sigue para ahí. El 18 de octubre del 2019, ese mismo pueblo se reencontró con su lucha histórica en busca de la igualdad y de la justicia social. Y fueron los mismos estamentos de siempre los que llenaron las calles con sus banderas y cantos de esperanza. Trabajadores, mujeres y pueblos originarios inundaron las avenidas del país exigiendo un destino diferente para sus hijas e hijos. O sea, ya aquí esto ya es derechamente cambiar la historia. O sea, Baradí cree que está escribiendo uno de sus libros, ¿no? Después otra, la convencional Cristina Dorador, que esta es una medioambientalista radical. Dice, el 18 de septiembre de 1810 fue en Santiago. Nuevamente profundizamos el centralismo, o sea, una visión negativa de nuestra historia. Esto lo quieren poner en el preámbulo, o sea, esto es lo que quieren que sea un principio rector de la Constitución. El preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, que es precioso, dice, nosotros el pueblo de Estados Unidos, el pueblo, no los pueblos, ¿ah? Nosotros el pueblo de Estados Unidos hemos decidido darnos una Constitución para nosotros y nuestra posteridad, es decir, para los que vengan después, ¿no? Bueno, y es chiquitita, son 3 hojas. Después, sigue Cristina Dorador. Esto es una oportunidad de tomar en consideración esos puntos, no quedarnos en lo clásico, en la historia escrita por algunos, que nos mostraron un Chile que todos sabemos que no existe. Aquí en Tocopilla, por ejemplo, hubo procesos muy fuertes de chilenización después de la invasión chilena a estos territorios. ¿Chilenización de qué en Tocopilla? Si cuando si estamos hablando de la colonia, no había nadie. ¿Ya? Y Tocopilla, supongo que para la independencia, no sé si sería de Perú o de Bolivia, yo creo que Tocopilla, no sé, aquí a lo mejor estoy mintiendo, Tocopilla, no sé si era parte de Chile, por favor si me pueden ayudar, pero ¿de qué está hablando? O sea, ¿de qué está hablando? Que fue un proceso fuerte de chilenización. ¿Chilenizamos a quién? Si no habían pueblos originarios allá. Cuando llegaron los españoles, prácticamente no habían, si la mayoría vivían en el centro sur. Son muchas historias paralelas que no se resumen solamente en un momento de independencia, historias paralelas, de nuevo el germen de la división. Oye, por favor, ayúdeme con lo de Tocopilla, porque ahí no quiero que alguien me grabe y después me saque fuera de contexto. Si alguien me puede ayudar en el chat. Después, María José Ayerzún, del Frente Amplio. Bueno, Elisa Loncón. A ver, aquí. Bien, entonces habían otros preámbulos de lo más exóticos también, pero yo creo que con esto ya nos quedamos desayunados, ¿no? Bien, entonces,
O sea, ya ahora con esto se está diciendo que, o sea, lo único que le falta a Baradit, lo único que le está faltando, entonces, decir que era boliviano, ¿ven? Entonces, bueno, o sea, ¿chilenización de qué? ¿Ah? O sea, ¿ahora le debemos algo a Bolivia? Porque si tú dices la chilenización fue muy fuerte, pero claro, entonces, pero no serían los pueblos originarios quienes chilenizamos entonces, o chilenizamos a los bolivianos. ¿Mm? Entonces, esto es de loco, esto ya es, o sea, yo pensaba que esto fue hoy día, entonces no alcancé a comentarlo el martes. ¿Mm? Ojo que el preámbulo no es algo menor, porque es un principio interpretativo de la Constitución. O sea, vamos a interpretar la Constitución, prácticamente lo que están diciendo ahí es que nuestra historia comienza el 19 de octubre del 2019. Y aquí viene otro tema, y con esto voy cerrando, que a mí me tiene muy preocupada de la Constitución, es que la Constitución, este proyecto construye realidad. Voy a volver al tema de la casa común. ¿Qué significa construir realidad? Que yo en mi cabeza, esto es un concepto un poco platónico, ¿no? Platón decía que la realidad, en política, la política era las ideas, ¿no? Lo que uno tenía en la cabeza. ¿Mm? Al contrario de Aristóteles, yo soy aristotélica, que decía que la política es raison, lo que la cosa es decir, la política se construye desde la realidad. Bueno, aquí no se está construyendo desde la realidad, ¿no? O sea, se está construyendo algo que ellos, es un constructivismo, o sea, ellos construyen un Chile, no reconocen a Chile. Yo reconozco algo que ya existe, yo construyo algo que no existe. Entonces, ellos están construyendo un Chile plurinacional, que no existe. Ellos están construyendo un Chile con autonomías que nadie entiende qué son, que no existe. Ellos están construyendo un Chile, de donde yo no sé dónde va a sacar la plata para financiar todo esto, que no existe. Ellos están construyendo un Chile, construyen un Chile incluso sin independencia, sin el 18 de septiembre de 1810. No hay ninguna mención a la guerra del Pacífico, ya que están en Antofagasta, podrían haberlo dicho. Un tatarabuelo mío peleó en la guerra del Pacífico, yo creo que no lo había pasado muy bien. ¿Cuántos de los antepasados de ustedes pelearon en la guerra del Pacífico? Los silenciaron absolutamente. No existieron. ¿Ah? Jóvenes de todas las clases sociales. Bien, entonces, ¿cómo podemos enfrentar todo este desastre? Porque es un desastre. Yo creo que la convención nos está ayudando mucho, y se aprueban algunos de estos preámbulos, porque ya pasaron la etapa preliminar, la verdad es que nos van a dar 10 puntos. O sea, no sé si 10 puntos, pero nos van a dar varios puntos, porque yo no sé si algún chileno, alguna persona, no sé, incluso del Frente Amplio o de centro izquierda, más bien dicho, le vaya a gustar mucho que le quiten el 18 de septiembre. Eso yo podría decir, basta. Basta. Entonces la convención nos sigue dando insumos, Pero no podemos esperar que la convención nos siga dando insumos, sino que nosotros tenemos que pensar entonces qué vamos a hacer. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, que yo no tengo una solución al problema, y eso sería bueno a lo mejor conversarlo, reflexionarlo. Otra sí, que esto lo hemos conversado con otros abogados. Ya que la Constitución es tan larga y tiene tantas contradicciones, nosotros hemos pensado que es muy importante detectar, dependiendo de la persona con quien estoy hablando, el tema que le interese. O sea, yo creo, por ejemplo, esto está claro en el sur. O sea, en el sur está clarísimo que este tema de que se hayan constituido territorios indígenas autónomos y que tienen especial preferencia para la restitución, no es algo que yo creo que va a ir a caer muy bien en el sur. Entonces, si hay alguien del sur aquí, eso hay que hable como caja, perdonando la expresión un poco académica. Después, si estoy con una persona, padres de familia, por ejemplo, que les interesa mucho la libertad de enseñanza, también. Personas más conservadoras, o no necesariamente personas de una confesión religiosa o política, sino más conservadores. Por ejemplo, esto del aborto 9 meses, eso es verdad. Al aborto no le pusieron límite en la Constitución, por lo tanto, si el legislador le pone límite, eso va a ser inconstitucional. Dejó abierta, no es que lo instauró, pero dejó abierta la puerta al aborto para los 9 meses. Lo que sí quedó prohibido fue la objeción de conciencia, así que usted le está hablando a un médico, le está hablando a
enfermera, incluso, ojo, que puede ser un médico, una enfermera, arsenalero, que está a favor del aborto 3 causales. Pero hay que decirle, oye, a ti no te van a dejar declararte objetor del aborto libre. A ver cómo lo van a ver. O sea, cuando el legislador autoriza el aborto hasta los 7 meses, no te vas a poder declarar objetor. ¿Ah? Entonces, también eso es muy importante, ya que tenemos una constitución parcelada, hay que empezar entonces a parcelar los temas. Hay que parcelar entonces los temas. Y lo segundo, que hay un tema sí que a mí me preocupa bastante, es el tema de los jóvenes. ¿Ah? Y no digo los jóvenes porque obviamente no todos los jóvenes son iguales, unos piensan distintos de otros, pero estoy hablando en general, jóvenes entre 18 y 30 años. ¿Por qué me preocupan? Porque yo creo que, yo sé que estoy equivocada, pero ellos están dentro de un grupo etario que la convención no tiene como disposiciones en general, salvo que esté muy involucrado en política, por supuesto, por eso hago esa salvedad, pero no les habla a ellos directamente como para perjudicarlo. Me explico, o sea, ellos no tienen segundas viviendas, no tienen créditos en UF, no tienen propiedades, por lo tanto, la mayoría, no todos, pero la mayoría, entonces, claro, si uno les va a hablar del derecho a propiedad y esto del justo precio, del precio justo, a lo mejor decía, ¿qué me importa? ¿Que me van a expropiar a mí? ¿Mi bicicleta? Como, ¿ah? Después lo mismo la libertad de enseñanza, puede que no les importe porque no tienen niños, ¿ah? O que pusieron la educación sexual integral a nivel constitucional, que eso fue así. Entonces, y ellos, yo creo además que muchos de ellos, ojo, que de todas las clases sociales y de todos los ambientes económicos, han sido más ideologizados en el lenguaje de la convención. O sea, nuestros jóvenes han sido muy ideologizados, por ejemplo, hay muchos que están muy ideologizados con el feminismo radical, y por lo tanto para ellos ni siquiera ya les da lo mismo la palabra perspectiva de género, porque ya fueron educados en esas palabras, desgraciadamente. O este ecologismo radical que también establece la Constitución, ¿no? La naturaleza que tiene un derecho de especial cuidado. Perdón, voy a ir a abrirle la puerta a mi gata. ¿Me esperan un momento, por favor? Claro, Lisa, ya. Chao. Perdón. Entonces, muchos de ellos, desgraciadamente también, y esto es una mea culpa de los padres, de nosotros, ¿no? Tampoco han sido educados en un espíritu muy patriota. No conocen el himno nacional. Tampoco les choca tanto esto de, bueno, si les quitan el 18 de septiembre, yo creo que sí les va a chocar. Pero tampoco les choca tanto esto de la plurinacionalidad o que no esté la bandera, porque nosotros crecimos con las banderas en todos lados, ¿no? Pero ellos no. Entonces, como que lo que hace la convención a un joven medio digo, insisto, podría hacerle indiferente. ¿Ah? Podría hacerle indiferente. Y por lo tanto, y esto lo están demostrando las encuestas, o sea, donde el apruebo tiene mayor aprobación, y creo que es en el único rango etario donde es mayoría, como lo muestra la mayoría de las encuestas, es entre la gente entre 18 y 30 años, no tienen fondos de AFP, por ejemplo. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de joyería. O sea, yo creo que hacer un trabajo de joyería con los jóvenes, hay que pensarlo bien cómo lo vamos a hacer, y la otra estrategia es, bueno, prestar mucha atención a quién tengo delante, no asumir nada porque piensen ustedes que, como les digo, este matinal que yo vi el otro día lo analizamos en un programa de YouTube, ahí me lo pusieron para analizarlo. Claro, hay que leer bajo el agua las cosas que están diciendo para poder detectar los errores y las mentiras que se dijeron en ese programa, pero por ejemplo, no culpo aquí, o sea, cualquier persona, incluso profesional con un doctorado en otra área que no sea el derecho, no se daría cuenta. No se daría cuenta. O sea, un doctor en economía, un ingeniero civil, doctor en economía, yo creo que no habría captado los defectos de lo que se está diciendo ahí. Entonces, tenemos un gran desafío por delante, podemos hacerlo. La convención continúa en su trabajo de despropósitos y desatinos. Otra cosa que también están tratando de hacer, que para nosotros nuestra campaña sería muy bueno que lo hagan, y es que están tratando de meter lo que no lograron los 2/3 para meterlo en el texto de estos 499 artículos del terror, ahora quieren incorporarlo en las disposiciones transitorias. Yo no sé si fue un video que se filtró en redes sociales, que
una convencional dijo que en un mitin, con pobladores, parece que eran peruanos o bolivianos, no sé qué, que por medio de una disposición transitoria ella quería incorporar artículos que no estaban en el texto de la Constitución, porque no se reunieron los 2/3, y Jaime Baza, no sé si recuerdo, el lunes o hoy día, en una comisión dijo: quiero advertirle a mis colegas convencionales que las normas que no se aprobaron en el Pleno no pueden quedar en las transitorias. Claro, Jaime Baza no es tonto. O sea, Jaime Baza a uno le puede caer muy mal, pero Jaime Baza no es tonto. Y él se da cuenta que va a ser un problema para la convención, que se traten de incorporar normas que debieron haber quedado en el texto, que ya no se reunieron los votos, que los tratan de meter en las disposiciones transitorias. Pero como Jaime Baza, los extremistas no lo escuchan mucho, yo creo que van a insistir igual. ¿Ah? Entonces ahí también hay que ir viendo cuáles son las cosas. Ahí querían nacionalizar a las personas, flexibilizar por medio de una disposición transitoria la nacionalización de extranjeros, que eso es un tema además muy sensible en el norte. Entonces, la verdad es que la convención nos va a seguir dando material con este tipo de cosas, como el preámbulo, las disposiciones transitorias, etc. Pero también tenemos que nosotros ir a lo nuestro, no tenemos que quedarnos sentados, sino que con mucho optimismo ocuparnos de esto. Eso es lo que les tengo que decir. Muchas gracias, Andrea. De verdad te agradecemos profundamente la exposición de hoy día. Hay hartas preguntas, pero hay una Sí, puntualmente. ¿En qué quedó el voto de menores de 18 años? ya. En este plebiscito se intentó de que los menores de 18 y mayores de 16 pudieran votar de forma voluntaria, porque para mayores de 18 el voto, perdón, va a ser obligatorio. Y eso no prosperó, pero sí incorporaron en la Constitución esta norma. En la nueva Constitución, los menores entre 16 y 18 años tendrán el voto voluntario, porque mayor de 18 va a ser obligatorio. Así que eso quedó dentro del texto de la Constitución, efectivamente. Uy, qué fuerte. O sea, hay que tener cuidado tremendo porque al final lo que van a hacer, claro, como están ideologizando a los jóvenes, lógicamente tienen un voto, tienen unas bajo la manga, porque como Sí, ellos claro. los pueden mover a votar y si están medio mal o van mal en la encuesta, se enfocan en ello y pueden darle vuelta. ¿No? Y los profesores de colegios, recordemos que son casi todos activistas, se van a ocupar las clases para hacer activismo político con la vista gorda del alcalde, que probablemente también está involucrado en esto. Y además que el joven, o sea, a ver, todos pueden haber, o sea, es verdad que a todos nos pueden tratar de influenciar en nuestros establecimientos vocacionales. Lo que pasa es que una persona entre 16 y 18 años es muy impresionable por su profesor. Ya después de los 18, como que ya es más difícil para un profesor manipular a sus alumnos electoralmente. Pero en esa edad es muy fácil. Sí, claro, absolutamente. Se ve cuál es el objetivo. Algunas preguntas, le invitamos a la gente que haga sus preguntas por el chat, ¿ya? A ver, vamos a revisar. A ver, se corta, me imagino que todos tienen claro, o hay alguien que pueda escribir. Me imagino que me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Tú me estás escuchando, Andrea? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí. Perfecto, perfecto. A ver, por mientras vamos saludando a Álvaro, Ana, Betty, Camila, Cristian, Claudia, sí. Porticaro, ¿alguna duda? Este es el momento de todas las consultas. Aprovechen, aprovechen. Vamos a ver si Son están personas, escribiendo, ¿no es son muy cierto? informadas. Exactamente. Marcelo, Marjorie, Michelle, Patricia Aguilera, Patricia Marchán, Susan, Susana, Víctor, Jimena Sagredo. Vamos viendo con las preguntas. Hay una que me llegó por tiene que ver con el precio, con el tema del precio justo. ¿Qué pasa si? Sabía que esa pregunta venía, sí, sí. Así que, ¿Cuál es vamos. la pregunta concreta? Voy a explicarlo, pero O ¿cuál es la sea, pregunta concreta ahí? si yo tengo un campo, o sea, si yo tengo un campo y me lo van a expropiar, en este caso en el sur, donde yo, mi familia, en este caso puntual, ha trabajado muchos años, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a pagar? ¿Qué no Ya, me van a pagar? sí, perfecto. A ver. Y los derechos a la vivienda también. Ya. A ver. Según esta norma, dijeron que
se va a pagar el justo precio. Quiero ir haciendo un paralelo con la Constitución actual. La Constitución actual dice que cuando uno lo expropian, tienen que pagarle el daño patrimonial efectivamente causado. El daño patrimonial se entiende que es el precio de mercado de la cosa, pero además el daño emergente y el lucro cesante. Es decir, el daño emergente, los daños que me provoca, y el lucro cesante, lo que yo dejo de percibir. Lo que no te pagan son los daños morales. Es decir, el único que no se paga. Es decir, no te pagan hoy en día en la expropiación, hoy es que esta era la casa de mi tatarabuelita cuando llegó de España y llegó sin nada. Ya, sí, voy a responder todas estas preguntas. Entonces, claro, la norma del justo precio, lo que justamente lo que explicaba el profesor Couso el lunes, era que los tribunales en Chile siempre han entendido desde hace 50 años que la jurisprudencia dice que el justo precio es el precio de mercado. Y por lo tanto, es el precio de mercado, y por lo tanto, va a seguir así. O sea que el precio de mercado que dice la Constitución ahora va a seguir así porque lo dice la jurisprudencia. Ya, pero lo que no dice Javier es que la jurisprudencia puede cambiar. Y además los tribunales en Chile no tienen otra alternativa que decir el precio de mercado porque así lo dice la Constitución. En cambio, si tú no dices, si tú no le das, esto es lo que yo decía hace como 20 minutos, la Constitución, si no le da un parámetro al juez, si no le da un parámetro al juez, ¿ya? Eso le deja un amplio margen al juez para que él decida. Entonces, claro, Javier decía, pero si esto la jurisprudencia lo viene diciendo, pero lo que él no dijo es que no puede asegurar lo que de aquí en adelante la jurisprudencia siga sosteniendo que el justo precio es el precio de mercado. Y es más, a propósito en el sur, esto yo se los escuché a convencionales, ojo, estos no son delirios míos. Yo se los escuché a convencionales diciendo que en el caso de lo justo precio supongamos que se expropia una propiedad porque es terreno indígena, ahí el concepto, el criterio que hay es una restitución por usurpación. Eso lo dijo Couso. O sea, ahí hay una restitución porque se ha usurpado un terreno. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo he usurpado el terreno de otro, ¿por qué ese otro debería pagarme una compensación por recuperarlo? Es absurdo. O sea, ahí no hay el justo precio es no pagar nada. O sea, el justo precio sería no pagar nada. O, por último, bajar del precio de mercado, por ejemplo, si son 1.000 millones de pesos, bajar del precio de mercado lo que yo ilícitamente obtuve porque estaba ocupando una propiedad ajena. Entonces, y eso lo dijeron algunos convencionales. O sea, pues cuando le dije, algunos convencionales de derecha, oye, decía, pero tú sabes lo que nos va a salir a expropiar todo esto, es una fortuna, no tenemos esta plata. Y algunos, en un rato de sinceridad, dijeron, sí, pero lo que pasa es que aquí se han usurpado tierras ilícitamente, entonces hay que descontar ese uso ilícito de las tierras. Ahora uno dice, ya, eso es un delirio de un convencional, pero ¿a dónde sacó ese convencional ese concepto? Lo sacó seguramente de algún intelectual que sí lo cree. No lo dijo Couso por si acaso, pero lo digo yo. Y además eso fue exactamente lo que hicieron los nazis cuando expropiaron las propiedades judías antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes, porque después no pagaron nada. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando expropiaban a los judíos en Alemania, ese era el criterio. Tu empresa vale 1.000 millones, bueno, tú has usurpado, o sea, tú te has aprovechado, tú has obtenido ilícitamente dinero de los arios que te hemos pagado. Por lo tanto, esto del justo precio quedó muy, muy a la deriva. Y además que hay otra cosa, la Constitución, y con esto cierro lo de la propiedad. La Constitución dice que es pago previo y al contado. Ahora dejaron pago previo, pero no al contado. En la reforma agraria, el pago era en cuotas, 30 años sin reajustes. ¿Cuánto valían los bonos Cora si te expropiaban en el 67? ¿Cuánto hubieron valido en 1997? Nada. Esto es otro detalle. Voy a seguir respondiendo acá. Después están en el chat, así que no te preocupes. Después, solo comprender el derecho a propiedad sobre la vivienda, esto también lo trataron en este programa y como que se reían de los fachos cuando decíamos que te podían quitar la segunda vivienda.
y como que ellos daban a entender, señora, señor, usted ve aquí que le van a ir a quitar su casita en la playa. No, pues señor, de nuevo, porque tú lo estás leyendo parcelado. Pero lee el conjunto. Hay otro artículo sobre el derecho a la vivienda. Y la pregunta es, ¿y quién? Y uno, cuando piensa en el derecho a la vivienda, uno piensa, es el Estado el que tiene que asegurarme. ¿Pero asegurarme qué? Porque hay jurisprudencia ya que piensa que los derechos sociales, para proveer los derechos sociales, no solo están obligados el Estado, sino también los particulares. Yo creo que en esto el derecho a la vivienda no es que te la vayan a expropiar, ¿no? Como en la época comunista, ¿no? Que te echaban de la casa, te dejaban en la puerta. No, sino que simplemente lo que podrían hacer es que un arrendatario no te pague, ¿ya? Y cuando tú lo trates de sacar, tú digas tengo derecho a propiedad, él va a decir tengo derecho a la vivienda digna. ¿Ves? La colisión de derechos. La colisión de derechos. ¿Mm? Y además que no dice derecho a ser propietario sobre la vivienda, que eso es otra cosa para las personas que puedan recibir una casa del Estado. Los derechos de agua se acaban, Álvaro. Esto sí que es un gran tema y gracias por preguntarlo porque hay muchos convencionales de extrema izquierda, que son la mitad de la convención, que tienen una fijación en los derechos de agua, están obsesionados con los derechos de agua. ¿Mm? Y efectivamente hay algunas normas especiales sobre privilegiar el uso humano. Bueno, ¿y qué vamos a comer? Si el uso humano, ¿y el uso humano qué significa? Bañarme, la piscina, el Estado va a decidir cuánto me puedo duchar. ¿Mm? Y hay una gran discusión ahí porque hay convencional, yo estoy siguiendo esto se está discutiendo en este momento en la Comisión de las Transitorias, porque evidentemente que esto generaría afectar el Código de Aguas, ¿ya? Entonces hay algunos que dicen, oye, cuidado, está bien, pero esto tenemos que hacerlo de forma paulatina, pero hay algunos convencionales que no quieren ni saber de hacer esto de forma paulatina. Si no logran un acuerdo de los 2/3 para hacer este tema de las aguas un tema paulatino, va a operar de inmediato todas estas disposiciones que son bastante peligrosas en el tema del agua. ¿Mm? Así que también, yo creo que los derechos de agua, no te puedo decir que se acaban, pero yo creo que van a quedar debilitados, porque ya la Constitución los debilita, y lo lógico sería esperar por lo menos la reforma del Código de Aguas, pero hay algunos convencionales que o no quieren esperar la reforma del Código de Aguas, o quieren que esta reforma sea lo más pronto posible. Ponerle un plazo al Congreso de 6 meses, un año nomás. ¿Mm? Bien, yo ya hablé de lo de la segunda vivienda. El sistema de salud propuesto, no sé si lleva, no puedo decir que lleva el término las ISAPRES, porque eso lo va a decidir el legislador. Pero sí, yo creo que terminan las ISAPRES como las conocemos ahora, porque el problema no son las ISAPRES, Álvaro, sino que son el tema de la cotización. Es decir, la cotización de salud, que es obligatoria, iría a FONASA. Y por lo tanto, las ISAPRES se transformarían en una especie de seguro complementario. Ahora, el problema del seguro complementario, primero es que son más caros, porque tú estás pagando, no sé si ustedes tienen seguros complementarios, yo tengo seguros complementarios, pero obviamente no estoy pagando doble, pero sí estoy pagando mi cotización del 7% y además estoy pagando otro seguro complementario. Y además que hay seguros complementarios, algunos sí, otros no, pero hay algunos que exigen estar en ISAPRE. Y la razón por la cual te exigen estar en un ISAPRE, porque como ellos complementan lo que no cubre la ISAPRE, si tú estás en FONASA, la cobertura es mucho más baja y por lo tanto la cobertura del seguro complementario es mucho mayor. Entonces, lo que yo creo que sí podría suceder, y esto me atrevo a decirlo con toda propiedad, es que las personas van a pasar, muchas personas van a tener que pasar al sistema público de cotizaciones. Y las ISAPRE se transformarían en una especie de seguro complementario que van a ser carísimos para el que los pueda pagar. Hola, hay mucha publicidad que los fondos de pensiones no serán heredables. ¿Qué recomendaciones hay para contestar a esa mentira? No son, que los fondos no son heredables ahora. Bueno, es que sí. O sea, los fondos de pensiones son heredables. Y esto lo puedo decir yo, mis papás murieron antes de jubilarse y mis hermanos y yo heredamos todos los fondos de AFP. Entonces, no sé, yo sé que aquí hay una campaña de mentiras tremenda. Pero bueno, hay que decirles, bueno, te puedo dar el nombre de la señora Andrea Íñiguez que nos contó esto. Los heredamos y la verdad que, bueno, lo divertido es que con los fondos de AFP pagamos los impuestos de herencia. Entonces, al final, el fisco heredó igual los fondos de AFP. Pero bueno,
Así que eso, ¿qué más quieres que te diga? Eso es, y yo creo que, a ver, eso es una mentira que no se sostiene porque muchas personas han recibido herencias, no solo yo, o sea, eso basta constatar lo que es la realidad, ¿no? ¿Habrá alguna estimación de cuánto costará implementar estos mini gobiernos regionales? ¿Dónde se obtendrán los recursos? A ver, Cristian, esto es una gran pregunta. Cero. La convención no hizo ninguna estimación económica. Lo que yo sí escuché es que se quiere hacer una reforma, yo lo escuché esto al ministro Mario Marcel a principios, cuando recién empezó el gobierno, los días, y dijo que había que hacer una reforma tributaria para financiar la Constitución. Pero yo creo que esto es muy importante, o sea, también decirlo, que viene una reforma, hoy día también se habló en las transitorias, y esto hay que decirlo, o sea, mira, la reforma tributaria es verdad, la van a hacer, ojalá presenten este proyecto de reforma tributaria lo antes posible, porque hay